Hola a todos, muy buenas noches. Vamos a esperar 4 minutitos más para que terminen de ingresar y comenzamos con la sesión, ¿de acuerdo? Mientras recuerden, por favor, regalarme su nombre en el chat para que les pueda poner la asistencia, por favor. Buenas noches a todos. La cámara. 3 minutitos y comenzamos, por favor. Listo, ahora sí. Bienvenidas, buenas noches. Bienvenidos. Ok, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Bien. Qué bueno ¿Y que usted? muy bien, cansada, la verdad, la primera semana de regreso a clases siempre se hace un poco larga. No sé cómo la sientan ustedes, sobre todo quienes se propusieron terminar la lista de útiles este fin de semana. Este, pero bueno, se hace un poco larga esta semana para quienes ya trabajamos en escuela, los niños llegan cansados. Es un poco
agotadora, pero es un buen inicio. Así que, ¿cómo me siento? Me siento contenta, me siento entusiasmada de empezar un año escolar más. Azucena, estaba esperando que se conectaran, porque no te mandé la historia del perico, pero sí recopilé las fotos que les voy a mostrar hoy. ¿De acuerdo? ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal su semana? Pues muy bien. Qué bueno, Pues todo bien. Algo atareada como en la escuela, pero bien, bien. qué bueno, me da mucho gusto. Pues ya estamos a miércoles. Ah, Yulisa abrió el micrófono. Yuli, ¿nos querías comentar? Sí, que la semana ha ido un poco cansada y todo, pero todo bien. Sí, es lo que mis hijos también están así ya agotados con todo y que son medio adolescentes ya, o miércoles ya están, ya no quieren hacer nada. Pero bueno, es cuestión de ir agarrando otra vez el tren, otra vez el camino y podemos con esto nada más de volvernos a ir adaptando a lo que hacemos, ¿no? A lo que nos corresponde. Y más ustedes también en esta semana de cierre de módulo propedéutico, que se juntan ambas cosas. Es una semana importante también por eso, ¿no? Importante para quienes empiezan la escuela y también importante para ustedes porque terminan este módulo en el que deseo y espero que todas puedan pues ser promovidas a estudiantes. Así, ese de verdad es mi deseo para ustedes. Primero, reconocerles también, como siempre lo digo, el esfuerzo de haber llegado hasta acá. No está de más nunca reconocerlo, no está de más tampoco recordarles que ya no son 30,000 aspirantes los que están ahí en este camino, son muchos menos. Entonces, gracias a esa constancia, pues obviamente sus probabilidades de llegar a ser promovidas a estudiantes gracias a su esfuerzo, gracias a su perseverancia y todo, pues se acrecentan, ¿no? Entonces, eso es algo también que reconocer y que me da muchísimo gusto. Em, esta sesión yo no he revisado los proyectos integradores todavía, he recibido algunos. Los tengo ahí en espera para ser retroalimentados porque no los quiero retroalimentar antes de que tengamos esta sesión en la que hablemos detenidamente acerca del proyecto, porque como saben es pues es gran parte de su calificación, es el 30% de su promedio de módulo. Entonces, me es importante que podamos tener esta sesión para que si alguien de ustedes ya subió el proyecto y desea hacerle alguna corrección antes de que lo evalúe, lo pueda hacer después de lo que platicamos hoy. Entonces, vamos a hablar acerca de este proyecto, cómo llevarlo a cabo. Veo que están participando bastante en el foro de integración. Eso me da mucho gusto que estén haciendo justamente lo que se pretende, que es este intercambio de opiniones, este como generar un diálogo. Entonces, eso pues es muy valioso también. Podemos también resolver cualquier duda que tengan acerca del foro integrador y también vamos a platicar un poquito acerca de uno de los recursos que tienen en su semana, esta semana, que es el de adelantar la inscripción. Me imagino y es evidente y obvio que tengan bastantes dudas en cuanto a lo que va a suceder la siguiente semana. Una vez que se cierra el módulo, ¿qué pasa? Pero todas esas preguntas las vamos a responder en la sesión de cierre, que va a ser el viernes. ¿De acuerdo? Entonces, les pido un poquito de paciencia con esas dudas. Si alguien de ustedes tiene como mucha necesidad ya de saber, por supuesto que las vamos a responder. No quiero que se queden intranquilos ni con ninguna pregunta en el tintero, pero todo lo que tenga que ver con qué va a pasar cuando acabe semana 4, eso lo hablaremos el viernes, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que se les haya complicado hasta este momento? Miss, ¿a qué hora sería la videoconferencia del viernes? Mira, revisé la encuesta que ustedes contestan al principio. La realidad es que este es el horario en el que yo veo que hay más asistencia, por lo que pienso que a lo mejor es el horario que es más fácil para ustedes, pero puede.
Viernes podría ser también alrededor de las 4:30, 5 de la No, tarde. No sé qué horario sea para ustedes más sencillo. Si quieren, hacemos una votación al final, que son quienes constantemente han estado entrando. Entonces, en el mismo lugar donde ponen el dedito arriba de reacción, les pediría que me pongan o que levanten la mano o que pongan un dedito aquellas personas a quienes les acomoda mejor que el horario sea, por ejemplo, a las 7 de la tarde. no. Ok, conté 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 me parece que prefieren como más tarde. ¿A alguien le queda mejor temprano? Creo que solo a Azucena. ¿A alguien le queda mejor alrededor de las 4? ¿Brisa a las 4? Ok. Rocío a las 4. Bueno, les propongo algo. Vamos a, quienes tengan dudas acerca de ese proceso de cierre, vamos a hacer lo siguiente. Em, de 8 a 9 en la noche. Ok. Les propongo algo. Voy a revisar la encuesta a ver cómo está ahora. Eh, Dejémoslo tentativo alrededor de las 4:30 por ahí, pero quienes les acomoda más tarde, como Ana, este, ayúdenme por favor a enviarme por mensaje las dudas que tengan, ¿ok? Todas las dudas que ustedes tengan, mándenmelas por mensaje para que yo en esa sesión las responda. Y ya cuando esté el enlace, ustedes pueden entrar a verlas. De cualquier manera, si ustedes no están durante la sesión y me mandan un mensaje con sus preguntas, recuerden que yo se las voy a contestar. ¿Ok? Entonces, para que podamos tratar de ponerlo en un horario que sea, pues, hijo, lo más cómodo posible. Normalmente pongo como una y una justo para que haya esta oportunidad para todas. Pero bueno, voy a revisar la encuesta. Mañana ya les mandaré la invitación y el horario de la sesión, pero de cualquier manera, todas las dudas que tengan, envíenmelas, por favor. Realmente la sesión del viernes es una sesión donde hablamos justo de esos procesos. O sea, yo soy lo más detallada posible en la parte de qué va a pasar en plataforma, cuáles son los pasos a seguir, qué cosas tienen que revisar y de qué momento y en qué fechas tienen que estar pendientes para que ustedes no tengan ninguna duda y además pues trato de darles todas las recomendaciones posibles para que puedan llevar a cabo el proceso de manera orgánica y sencilla. Entonces, eh, Ana, gracias por conectarte con esa situación. No te preocupes, yo ahorita te anoto tu asistencia y puedes ver la grabación de la sesión cuando la suba, ¿ok? Gracias, Ana, de cualquier manera por el esfuerzo de estar acá. Entonces hoy trato de ser muy detallada con esa sesión de viernes para que no se queden con ninguna duda. Sobre todo luego sucede que no saben bien las fechas, cuándo tienen que revisar, qué es lo que tenían que hacer después, porque una vez que terminamos esta sesión de miércoles, empiezan a subir muchos proyectos integradores ya. Entonces, esta semana ustedes solamente tienen que hacer el proyecto integrador, el foro integrador y la autoevaluación. Ya después de eso ya no hay más actividades por hacer. Entonces, a veces terminan pronto y se quedan como con qué más sigue, ¿no? O qué hago la siguiente semana o qué tengo que hacer. No se preocupen por todas esas preguntas, las voy a responder el viernes, ¿vale? Y si tienen preguntas ya desde ahora, por favor, mándenmelas en un mensaje para que yo las anote y en la sesión del viernes, a la hora que sea que quede la sesión, yo respondo sus preguntas para que las puedan tener ahí también en la grabación.
¿Alguna duda hasta el momento? Ok, todo bien. Listo. Perfecto, ok. Muchas gracias por todas sus reacciones. De una vez voy a tomar mi foto de pantalla para poder poner las asistencias. Entonces, bueno, última semana de módulo propedéutico. A ver, dice Verónica. Ok, Vero, justamente hoy vamos a hablar de eso, que es un recurso que tienen ustedes esta semana que se llama inscripción anticipada o dice adelanta tu inscripción. Entonces, en un ratito más, cuando hablemos del proyecto integrador, más bien vamos a hablar del proyecto integrador y luego tocaremos esa parte de la inscripción anticipada, ¿ok? Em, Algo que es importante que sepan también desde ahora para que lo puedan ir atendiendo de una vez es el tema de el certificado de secundaria. Ustedes para poder convertirse en estudiantes y terminar su proceso de inscripción, se les va a pedir su certificado de secundaria. Este certificado lo van a subir escaneado por ambos lados. Ya les diré ahorita que lleguemos a esa parte cómo tiene que ser. Y siempre hay situaciones, siempre hay algún aspirante que no encuentra el certificado o que ya lo perdió o que no lo recupera o que está roto. Pueden pasar diferentes cosas. Eso no es un impedimento y es importante que lo sepan desde ahora. Ustedes, si no tienen su certificado de secundaria por la razón que sea, a la hora que se inscriban y no suban el certificado, firman una carta compromiso. Y esa carta compromiso a lo que se comprometen es a subir el certificado en un plazo de 6 meses, ¿ok? Cualquier escuela donde ustedes estudiaron, en la Ciudad de México está Arcos de Belén, pueden asistir a los lugares para que les den una reposición de su certificado y cuando les den su reposición, nada más se comunican y lo suben a plataforma, ¿vale? Entonces, si no tienen el certificado en este momento o viven en otra ciudad o cualquier cosa, no se preocupen, ustedes firman esa carta compromiso y con eso pueden seguir estudiando durante 6 meses y tienen ese plazo para subir el papel adecuado. Em, recuerden, si tienen alguna duda, me interrumpen, ¿vale? Porque yo me puedo poner a hablar y me voy como hilo de media y ya no me detengo. Entonces, si tienen alguna duda, con su voz me interrumpen para que no se les quede ninguna pregunta ni nada como que no quede muy claro. Vamos a hablar ahora sí de el proyecto integrador. De todas las actividades que ustedes han realizado durante estas 4 semanas, quizás el proyecto, no quizás, más bien, el proyecto integrador es la que se tiene que evaluar de forma más estricta, esa es la primera, eh, y que tal vez les tome un poco más de tiempo realizar. Entonces, eso lo deben saber. Es importante que le den el tiempo necesario al proyecto integrador. Tiene un objetivo muy básico el proyecto integrador, es integrar sus conocimientos. Igual que el foro de integración, el proyecto integrador, por eso así se llama, integrar los conocimientos que han obtenido hasta el momento. Y eso lo hace a través de diferentes situaciones que se les plantean. Entonces, yo siempre les digo, la mejor forma de situarse en el proyecto integrador es pensar que están ustedes ya en módulos más adelantados de prepa en línea y que tienen un conocido, un familiar, alguien que quiere empezar a estudiar en prepa en línea y de alguna forma ustedes los van a orientar a ellos, ustedes les van a ayudar a ellos. No es que el proyecto integrador tenga trampas, porque no me gusta llamarlo así, pero sí es muy importante leer con mucho cuidado cada una de las situaciones que se les presentan y también responder con mucha atención y con mucho detalle. ¿Por qué? Porque el objetivo es que cuando yo como asesora lea su proyecto integrador, no me quede la menor duda de que ustedes tienen la información necesaria y los conocimientos necesarios para poder continuar en su proceso. La única forma de hacer esto
pues es evidenciando esos conocimientos a través de las preguntas que les plantea el proyecto integrador. Entonces, voy a compartir pantalla para que pueda compartir el documento con ustedes y vamos a ir revisando cuestión por cuestión. Yo no les puedo dar las respuestas, eso es evidente, pero sí podemos leerlas con cuidado para que ustedes tengan atención en aquellas cosas que son, digamos, errores comunes en estos ya los años que llevo dando el módulo propedéutico, son errores que se repiten con bastante frecuencia y entonces eso es lo que quiero que evitemos. Voy a descargarlo de una vez. Y aquí comparto pantalla. Recuerden que yo no sé si me escuchan bien y me ven bien, pero yo creo, estoy sintiendo como que hay mucha interferencia y no sé si sea mi internet. Entonces, lo que voy a hacer es apagar mi video pues para que no se pierda ahí un poco la intensidad de la señal. Ustedes me dicen si mejora, creo que por ahí dicen que me ven y me escuchan bien, pero de cualquier manera mejor apago la cámara mientras comparto. Ok, entonces vamos a abrir este archivo del documento del proyecto integrador. Y bueno, como yo les platicaba, el proyecto integrador tiene el objetivo de que no quede duda, pues, de que saben las cosas y los procesos de prepa en línea, cómo es que funcionan, ¿ok? Entonces, se les hacen diferentes preguntas y ustedes tienen que, en sus respuestas, evidenciar ya todo lo que saben y todo lo que han aprendido acerca del programa, la plataforma, su funcionamiento, etcétera. Entonces, ¿alguien me puede ayudar, por favor, a leer la pregunta número 1? No es necesario que levanten la mano. Si alguien la quiere leer, solamente abra su micrófono y me ayuda a leer, por favor. Yo le puedo ayudar. Gracias. Alberto está por cursar el módulo propedéutico, pero no sabe cómo ingresar a mi aula. ¿Cómo le ayudarías? ¿Qué sugerencias le podrías dar? Ok, muchísimas gracias. Les voy a poner primero las respuestas que yo recibo comúnmente en un proyecto integrador y que son incorrectas, ¿ok? Lo más común que me ponen acá, uy, no voy a poder editarlo a menos que lo duplique. A ver. Lo más común que yo recibo aquí como respuesta es que se comunique con su asesor. Es una respuesta común. Y otra respuesta muy común es que vea tutoriales en YouTube. Eso es súper común. ¿Qué error consideran ustedes que hay en estas respuestas? Porque si yo veo estas respuestas, inmediatamente la respuesta está errónea. Entonces, ¿qué error ustedes perciben acá, sí, Nayeli? O quien sea, no sé si lo va a poner en el chat. Yo opino que esas respuestas son porque no leyeron todos los recursos que ofrece la plataforma, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo contestarías tú, Rocío? Pues de hecho yo ya subí mi actividad y yo contesté dándole pasos como como entrando paso por paso, desde el principio, desde que te pide la contraseña y todo eso.
Ok, vamos a ver, Nayeli, las respuestas son muy cortas. Es parte del problema, sí, que las respuestas son cortas, pero más bien va en el sentido de lo que dice Rocío, un poco. ¿Por qué? Alberto quiere entrar a mi aula. Si a ustedes les preguntan, ¿cómo entro a mi aula? Y ustedes le dicen, pues pregúntale a tu asesor, comunícate con tu asesor. ¿Sí, Verónica? Yo pienso que si, bueno, a mí me llegaran a dar esa respuesta, no encontraría el sentido de cómo entrar, ya que no te dice ni la forma de entrar o no te orienta a cómo ayudarte a entrar a la plataforma. Simplemente nomás te está dando respuestas que no te llevan a ningún sentido. Ok, muy bien, va por ahí justamente. Si Alberto, digamos que yo soy asesora de Alberto, ustedes le contestan esto y Alberto me escribe un mensaje y me dice, asesora, no puedo ingresar a mi aula. Yo le voy a ayudar y le voy a decir cómo ingresar. Entonces, finalmente, el problema de Alberto se resuelve, porque sí va a poder entrar a mi aula después de hablar conmigo y también va a poder entrar a mi aula después de que vea algún tutorial de los que se comparten en plataforma. Pero el factor que las vuelve equivocadas es justamente lo que comentan Rocío y Vero, porque podríamos decir esto mismo en 15 renglones, si somos muy hábiles, ¿no? En la escritura. Entonces podríamos decirle a Alberto, mira, hay una persona que es tu asesor virtual y él está encargado de ayudarte con cualquier duda, entonces si tú te comunicas con él, seguramente tu asesor te puede ayudar a ingresar a tu aula, ¿no? Entonces es una respuesta más larga, pero sigue siendo incorrecta. ¿Por qué? El factor clave es cuando yo lea digamos que Vero es la que me pone estas respuestas, cuando yo lea el proyecto integrador de Vero, no me queda claro sin lugar a dudas que Vero sabe el proceso. Entonces, es un poco como decía Rocío, yo tengo que leer su proyecto y tener la certeza de que ustedes saben ingresar a mi aula sin ninguna complicación. Entonces, justo es lo que dijo Rocío. Aquí tiene que haber pasos. Primero entras a este lugar, pones tu contraseña, esto te lleva a otro lado donde hay un botón que dice tal. Cuando tú das ahí, te pide nuevamente tu contraseña y llegas a un espacio que se ve de tal forma y ese espacio es mi aula. Si ustedes me ponen esa respuesta, yo digo, ok, perfecto, tienen el conocimiento justo tal cual lo necesitan para poder ingresar a mi aula. ¿Ok? Es muy importante que quede claro esto porque en eso se basan todas las respuestas que ustedes vayan a poner en el proyecto integrador. Y por eso les digo que es exigente en su forma de responder, porque les va a tomar más tiempo, son redacciones más largas y tienen que ahora sí o sí hacer este ejercicio de lo que hacen ya de manera automática cuando ustedes entran a plataforma porque para este punto ustedes no están pensando a qué botón me voy y ahora le pongo acá, sino que ya lo hacen de forma automática, como cuando abrimos WhatsApp en el teléfono, ya no estamos pensando, solamente lo estamos haciendo y ejecutando. Es lo mismo, pero hay que traducirlo al lenguaje escrito aquí. Entonces, esa es la dificultad del proyecto integrador, que todas sus respuestas tienen que estar redactadas en ese sentido. ¿Ok? Tienen dos opciones en esta pregunta y en algunas más que ahorita les voy a aclarar. Ustedes pueden escribir como si estuvieran enviando un mensaje directo a Alberto. Hola Alberto, soy Ana. Te voy a apoyar con tu pregunta. Y ahí le ponen primero, vas a entrar al portal, ¿no? Como un mensaje directo. Pero eso no es necesario en este caso. Pueden también poner, le diría a Alberto lo siguiente, dos puntos, y empiezo a explicar. ¿Ok? Esa es decisión de ustedes, cómo lo quieran responder en este momento, ¿ok? Pero todas sus respuestas tienen que ser muy claras y dejar evidencia de que pueden identificar perfecto todo lo que se está solicitando y todo lo que se está preguntando. Entonces, si tienen dudas hasta esta pregunta, me dicen, yo me sigo, ¿ok?
La segunda pregunta dice, Sandra está explorando mi comunidad. ¿Qué información le podrías aconsejar consultar en esta área? Otra respuesta que recibo en el 40% de los proyectos integradores es las actividades de la semana y su portafolio de evidencias. ¿Qué error hay aquí? Pues primero que nada que la actividad de la semana y el portafolio de evidencias no se encuentran en el apartado de mi comunidad. Exactamente, eso no está aquí. Y ese error surge de que no leen con cuidado la pregunta. Entonces, aquí ya llevamos dos cosas. Exacto, Kenia, esa no es la respuesta. Aquí ya llevamos dos cosas. La primera es escribir las respuestas a mucha conciencia y la segunda es leer las preguntas con mucha conciencia. Mi comunidad no es el espacio donde se encuentran estas cosas. Entonces, si no están o no tienen muy claro cuál es mi comunidad, no se preocupen, abran la plataforma, revisen cuál es mi comunidad. No hay tiempo, nadie les está diciendo, ay, se tardó mucho en contestar el proyecto. No, tienen todavía 4 días para contestarlo. Entonces, regresen, revisen y con toda la certeza pongan cuáles son esas cosas que puede encontrar Sandra en mi comunidad. Si se dan cuenta, aquí tampoco les dice escríbele un mensaje, escríbele un correo, nada. Pueden elegir si le escriben un mensaje, si lo ponen solo como texto explicativo, ustedes eligen, ¿vale? Llegamos a la parte de comunicación con los agentes educativos y aquí un poco es lo mismo. Esta pregunta habla sobre Marcela, que se quiere comunicar con su asesor y la respuesta que recibo la mayor parte de las veces es que le mande un mensaje. Pero sucede lo mismo. ¿Cuál es el problema? Sí, Verónica. Que no le estás dando una respuesta clara. E igualmente podrías explicarle paso a paso cómo llegar hasta que él sepa dónde puede mandar mensajes y qué dudas podría solucionarle. Perfecto, sí, justamente eso es. Recuerden que el proyecto no es para Marcela. Esto solamente es una situación hipotética. La respuesta tiene que reflejar sus conocimientos de cada uno de ustedes. Entonces, por eso aquí tiene que ser explicativo. ¿Dónde están los botones? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿En cuánto tiempo me responde? ¿Ok? Toda la información que ustedes ya conocen y ya saben es lo que tienen que plantear en estos espacios. ¿Sí, Nayeli? Vamos a esperar a Naye que responde en el chat normalmente. Me voy a seguir. Aquí ya está Naye. Ok, ¿podemos plantear imágenes como referencia en las respuestas que utilicemos? Sí. Perfecto, sí, Mari tiene la misma pregunta, qué bueno que la hicieron. Sí pueden ustedes poner imágenes, claro que sí, solamente recordando que una imagen por sí sola no es una respuesta, ¿ok? Tienen que construir su respuesta a base de su propia redacción, con sus propias palabras, su texto explicativo y la imagen como referencia. Eso está muy bien, pero no puede ser la pura imagen, porque eso no explica nada en sí misma, ¿ok? Entonces, disculpe, Sí, ¿puede ser subir por ejemplo, la captura de pantalla y como que señalarle ahí los puntos y explicarle abajo que ese es el apartado que bueno, que ella pretende comunicarse? Bueno, ¿cómo comunicarse? sí, 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 así está perfecto. Siempre que esté acompañado, acuérdate de tu propia explicación y la imagen solo sea un complemento, está muy bien. Digamos que la imagen sea la lechuga y las enchiladas son tu respuesta. No vayan Ok, a solo gracias. leer.
¿ok? Estuvo Sí. medio raro el ejemplo, pero bueno, creo que se comprendió. Se me antojaron ahora unas enchiladas. Sí, ya sé. Ok, entonces, bueno, eso. Lo mismo acá. Mauricio tiene dudas sobre las funciones de tutor y asesor virtual. Redacta una breve explicación. Hay un recurso donde viene puntualmente qué hace un asesor, qué hace un tutor. Por favor, eviten copiar y pegar ese texto. Es importante que a ustedes les quede claro y que puedan explicar con sus propias palabras cuál es el papel del tutor y cuál el del asesor virtual. Ya lo hemos platicado, está en las videosesiones de semana 2, pero si hay alguna duda y no tienen clara la diferencia, recuerden que me escriben un mensaje y yo con mucho gusto les explico de nuevo. ¿Ok? Hasta este momento, en ningún lugar se les ha dicho, mándales un mensaje. Ustedes tienen la opción de contestar como a ustedes les parezca mejor. ¿Ok? Adriana ha escuchado hablar de Susame, pero no sabe quién es y desconoce su función. Muy importante aquí leer cómo lo puede contactar y para qué asuntos podría ponerse en comunicación con él. Aquí hay dos preguntas en una sola. Muchas veces aquí me ponen cómo contactar al SAME. Mira, te metes a mi aula y dice participantes, ahí encuentras su perfil, le das clic, te abre su correo, pero se les olvida contestar para qué se pueden comunicar con el SAME. Entonces, aquí hay dos preguntas en una, ¿ok? Revisen muy bien su respuesta para que no se les vaya a quedar incompleta. Las reglas de comunicación virtual o netiqueta. Si estamos hablando de reglas de comunicación virtual, pues entonces en todo el documento, pero con más razón en esta pregunta, tenemos que ser muy cuidadosos de esas reglas de comunicación virtual, ¿ok? Eh, Muchas veces, aún en este punto del módulo, me siguen escribiendo con puras mayúsculas o siguen sin revisar ortografía o siguen sin, así, ¿no? Obviamente, uno, dos errores de ortografía, tres errores de ortografía en el documento son perfectamente aceptables porque no somos perfectos en ese sentido. Yo lo tengo que calificar conforme a la rúbrica, pero nadie está esperando que tengan perfección en esa parte, ¿ok? Pero escribir con mayúsculas aquí es ya sí de alguna manera inaceptable porque llevamos 4 semanas hablando sobre las normas de etiqueta. Entonces, traten de, en esta pregunta en especial, apegarse muchísimo a esas normas, ¿ok? Y van a escribir un mensaje que comparten en el foro Aprendiendo, preguntando sobre cómo puedes saber el grupo al cual perteneces. Recuerden que yo lo que ahorita estoy haciendo es ponerles los errores más comunes. Es algo así como las dudas frecuentes, ¿ok? Este, Aquí se les pide que pregunten en el foro aprendiendo a qué grupo pertenecen porque no saben. Y muchas veces las respuestas que aquí recibo son, no tengo dudas sobre mi grupo. O identifico bien mi grupo, muchas gracias, etcétera, ¿ok? Son situaciones hipotéticas, están en el imaginario. Yo sé que ya identifican su grupo y que a lo mejor no tienen problemas, pero bueno, vamos a imaginar que sí. Y entonces pongan un mensaje tal como se comenta en el foro Aprendiendo, que también tienen un recurso acerca de cómo escribir en el foro los elementos necesarios, ¿ok? Después pasamos a la parte de evaluación. Y aquí la pregunta dice, Miguel ha revisado los recursos de la semana 1, va a empezar a realizar su primera actividad integradora, pero no sabe cómo subir su tarea. Y aquí viene la parte importante. Redacta un breve mensaje con las indicaciones sobre cómo hacerlo. Aquí sí dice redacta un breve mensaje. Entonces no puede empezar con, yo le diría a Miguel, ¿ok? Aquí la estructura tiene que ser totalmente distinta porque están siendo claros que lo que quieren es que ustedes manden un mensaje directo a Miguel, ¿ok? Ya no voy a decir más para no darles la respuesta,
a pesar de que, bueno, es información que ustedes van a tener, pero hay que leer con mucho cuidado esas partes de las preguntas, ¿ok? Porque esos detalles bajan los puntos del proyecto integrador conforme a la rúbrica. Y acuérdense que yo me tengo que apegar a esas descripciones. Entonces, si dice redacta un mensaje, ustedes escriban como mensaje, ¿vale? Dice, Susana está muy entusiasmada de estar en el módulo propedéutico y de comenzar su bachillerato en línea, pero no sabe cuánto tiempo le llevará a terminar. Ayúdala proporcionándole informes de cuántos módulos son, la duración de cada módulo y el tiempo estimado de egreso. Otra respuesta común y equivocada. Son 4 semanas. Dura un mes. El error aquí es que la pregunta está hablando de todo el bachillerato en línea, no solamente del módulo propedéutico, ¿ok? Entonces, esta respuesta tiene que hablar de todo el programa, que no son solamente 4 semanas, tienen que hablar de cuántos módulos son, cuánto dura todo el programa, el tiempo estimado de egreso de toda la prepa, ¿ok? Esa es otra más. Y luego dice, Juan se atrasó en sus actividades de módulo 1 y no sabe si hay forma de aprobar. Explícale sobre los periodos de recuperación y cómo funcionan. Entonces aquí también información que deben de tener muy clara, sobre todo para ya su trayecto más adelante en otros módulos. Si por alguna razón o algún motivo necesitan volver a cursar o necesitan aprobar de forma tardía, pues tengan esa información que les ayude a solucionar, ¿ok? ¿Alguna duda hasta este punto en el que estamos? Ninguna duda hasta el momento. Perfecto, todo bien entonces. Listo. Luego dice aquí, Juan, bueno, esto ya lo leímos y viene la parte de reflexión, ¿ok? Aquí veo que hay algún comentario. Todo bien, dice Kenia, perfecto. La parte de reflexión, ustedes ya lo saben, ya lo hemos estado platicando. La parte de reflexión implica un análisis, implica pensar, implica voltear a ver hacia atrás y responder si este proceso les ha sido fácil o si les ha sido difícil, ¿ok? En caso de que haya sido difícil, ¿qué les pareció complicado? Entonces, respuestas que se quedan muy cortas, pero que recibo muy comúnmente es, por ejemplo, este... ¿Ha sido fácil? Sí. ¿Que te fue complicado usar la computadora? ¿Ok? Es lo mismo que platicábamos, seguramente en su cabeza hay un pensamiento mucho más profundo que solo sí se me hizo fácil y hay que hacer el esfuerzo y tratar de contestar y explicar bien. Aquí no dice media cuartilla, no dice 10 renglones, pueden ser 3 o 4 los que ustedes requieran, pero que en su respuesta se denote que hay un análisis, que han pensado a fondo, ¿no? Todas estas dos preguntas y que son capaces como de extraer la información y presentarla en su respuesta. Y lo mismo acá, ¿qué acciones puedes emprender para mejorar? Ustedes no lo van a creer, pero muchas veces esas mismas personas que me contestan, como yo he contestado todas las preguntas anteriores como ejemplo de respuestas equivocadas, aquí, ¿en qué acciones puedes emprender para mejorar? Me ponen nada, hasta ahora voy muy bien. Y entonces, pues eso es raro, ¿no? O sea, se siente como un poco extraño para mí como asesora, porque entonces yo sé que no han visto los videos, que no han leído sus retroalimentaciones y que pues no se van a dar cuenta de cuáles son sus fallos. Entonces, la única forma que tenemos para poder mejorar es darnos cuenta en qué estamos fallando. Entonces, es importante también aquí nada más tomarse ese momento y decir, ¿qué puedo hacer para mejorar? Todos tenemos puntos perfectibles. Perfecto, Ana, muchísimas gracias. De todas maneras, lo voy a colgar, ya sabes, el enlace para que tengas la información completa, ¿vale? Todos somos perfectibles, todos podemos mejorar, entonces es importante hacer también esa reflexión. No se califica la respuesta como
Ay, mira, esta persona dice que es muy desorganizada, le voy a bajar puntos por desordenada. No funciona así, ¿ok? La respuesta se evalúa en base al análisis y a la reflexión que ustedes tengan, nada más. Entonces, bueno, pues eso en la parte de la reflexión. ¿Alguna duda hasta ahora con el proyecto integrador? Ninguna. ¿Ok? De quienes me comentaron que ya habían subido el proyecto. ¿Alguien quisiera que me detenga a evaluarlo para que hagan alguna corrección? Yo ya lo subí y pues yo creo que sí contesté más o menos bien. Ok, Rocío, perfecto. Yo también ya lo subí y pues hasta el momento creo que estoy igual, bien. Ok, súper. Entonces, ya para empezar a evaluar tal como fueron llegando los proyectos, ¿vale? Entonces, eso en cuanto al proyecto integrador. Ya saben, lo suben con la clave que se les pide, que ahora pues no será AI5 ni AI6, la clave es PI, que significa proyecto integrador. Denme un segundito, por favor. Y lo suben a plataforma tal cual han subido todas sus actividades para ya hacer entrega de su proyecto. Em, Otra cosa que es la que les comentaba yo que tienen esta semana es este recurso que dice adelanta tu inscripción. ¿Ok? Bueno, la autoevaluación vale el 5%. Por favor, hagan la autoevaluación. Ese 5% es importante. Entonces, lleven a cabo su autoevaluación. Y el recurso que tienen es el de adelanta tu inscripción. ¿Para qué sirve este recurso? Imaginen que tenemos 9,600 lugares que se van a abrir para nuevos estudiantes. Esos 9,600 estudiantes tienen que llevar a cabo el trámite de inscripción. Si no terminamos este proceso de adelantarla, no pasa nada. No quiere decir que no se van a poder inscribir. Lo que sí quiere decir es que va a haber un proceso más largo porque se tiene que iniciar su proceso desde el principio y son 9,600 procesos los que se tienen que llevar a cabo. Entonces, este recurso de adelanta tu inscripción lo que hace es agilizar para ustedes el proceso, ¿ok? Lo único que se les solicita para poder adelantar esta inscripción, digamos que es como si ustedes tienen una cita en el seguro y preparan todos sus papeles y todos sus estudios desde una noche antes. Eso es lo que es este proceso, ¿ok? Es tener todo listo para que llegado el momento ya no sea un trámite tan largo y se ahorren esos pasos. Y lo que hace es agilizarlo. Para eso se les piden solamente 3 documentos que ustedes van a subir a la plataforma. Uno de ellos es su certificado de secundaria, que ya les comenté que si no lo tienen, no se preocupen. A la hora de subir los documentos pueden decir no lo tengo y descargan una carta compromiso. El certificado de secundaria, si es que sí lo tienen que escanear por ambos lados, por adelante y por atrás, y subirlo en formato PDF. A veces la parte de atrás de sus certificados de secundaria está vacía, pero no importa, de cualquier manera hay que escanear esa parte vacía y ponerla en el PDF que van a subir con el nombre certificado de secundaria y su nombre, ¿no? Entonces, ese es el primer documento. El segundo documento a tener listo, pues es un comprobante de domicilio. Este pues debe ser como siempre se pide, tiene que ser reciente, no debe de tener más de 3 meses de antigüedad y es muy importante que no vayan a querer subir su credencial del INE como si fuera comprobante de domicilio. Eso no se acepta como comprobante de domicilio, tiene que ser algún recibo de algún servicio que ustedes tengan ahí la dirección. ¿Sí, Yulisa? Yo tengo un problema con el comprobante de domicilio porque hubo un problema con el medidor y no lo han podido sacar reciente.
¿Qué puedo hacer en ese caso? Yo te recomiendo que consigas uno con alguien de confianza que te pueda ayudar para que tengas ese documento. Si no recibes, por ejemplo, recibo de agua, recibo de internet o algún otro servicio, entonces trata de conseguir uno con alguien de confianza para que puedas subir el documento. Ah, ok, gracias. Sí, ¿de qué, Julie? ¿Hay otra pregunta? A ver. No, la dirección del recibo no tiene que ser la misma del INE. No te preocupes, no es necesario. Alguien que está residiendo en el extranjero, Vanessa, sí, puedes poner el recibo de tu mamá que está en Mérida. De cualquier manera, yo voy a profundizar en esa pregunta con el ADC para ver si no ha cambiado el protocolo, pero de inicio sí, el recibo de tu mamá está ok, como comprobante de domicilio, ¿ok? Lo que queremos saber es pues que vives en la ciudad, o sea, que eres mexicana, pues, ¿no? Y que pues se va a expedir acá en el territorio nacional el certificado. Y el tercer documento que ustedes ocupan es una fotografía. La fotografía también, ya saben, es una fotografía tipo credencial, que sea reciente, que tengan pues una vestimenta más o menos formal, es la que se va a ocupar para todos sus trámites. Entonces es importante pues que se vean como ustedes, ¿no? Tratemos de no usar muchísimos filtros, que no tengan gorras, pues que haya un color de blanco al fondo para que se puedan ustedes ver bien, que esté a color. Siempre me preguntan si pueden tomar la fotografía con el celular. Sí, sí pueden tomar la foto con el celular, siempre cuidando pues los detalles, que tenga buena iluminación, que no salga borrosa, que el fondo sea blanco, etcétera, etcétera, y que la imagen la suban en este formato, en JPG. No siempre los celulares guardan las fotos en este formato. Entonces, pueden tomar la foto con el celular, pero tienen que asegurarse que la extensión sea JPG para que la puedan abrir en plataforma. ¿Ok? Si no, se pueden tomar unas fotos por ejemplo, aquí en la farmacia Guadalajara de Cuernavaca, pueden tomarse la foto, la escanean y la suben en formato JPG. ¿Vale? Es muy importante lo de los formatos, ¿ok? Entonces, el comprobante de domicilio y el certificado de secundaria van en PDF, la foto va en formato JPG, ¿vale? Este, ustedes van a subir esos documentos a esta liga que se les pone aquí, ¿no? Dan clic acá. Yo no voy a poder llegar hasta el final porque no soy aspirante, pero cuando ustedes dan clic acá, les da la opción de subir sus documentos y ahí es donde van a ir subiendo, les da las instrucciones de cómo subir cada uno y los documentos en orden para que ya queden ahí registrados. Y lo que va a suceder es que cuando salgan las listas, se tabulen y ustedes salgan promovidos a estudiantes, ya únicamente en el Departamento de Servicios Escolares toman esos documentos que ya están en plataforma e inician inmediato su trámite de inscripción. De otra forma, les van a avisar, ya eres estudiante y ustedes tienen que comenzar ese trámite de subir documentos, pero los documentos que ustedes suban tarde, pues se van a la cola, ¿no? A la fila de espera. Y lo que sucede con eso es que pueden tardar más en recibir su número de estudiante, por ejemplo. Y es importante que ese número pues lo tengan lo más pronto posible. ¿Sí, Vero? Entonces, asesora, ¿ya podemos empezar a subir los documentos? Sí, tú los puedes subir ya desde hoy. Ah, ok, muchas gracias. Esos documentos se quedan en plataforma solamente durante el tiempo que dura el módulo propedéutico. Si son promovidos, se toman y se completa su número de inscripción. Si no son promovidos, se borran de la plataforma. Entonces, no se quedan sus documentos guardados. Se borran y ustedes ya, no se tienen que preocupar por ello, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No hay dudas, todo bien, perfecto. Ahora,
¿Cuándo termina el tiempo de inscripción? Esa pregunta la vamos a contestar también el viernes porque hay una guía donde les dan las fechas. Entonces, normalmente el último día de inscripción es 1 o 2 días antes de que comience módulo 2, pero hay que tratar de terminar ese trámite en esta semana, sobre todo para que ustedes tengan pues un poquito más de tiempo, ¿no? En lo que reciben su número de estudiante ya. Su número que tienen ahorita de aspirante, ese consérvenlo, porque con ese van a entrar a revisar resultados. Pero cuando sean estudiantes les van a dar ya otro ingreso y les van a dar su correo institucional y una serie de cosas. Entonces, mientras más pronto ustedes suban sus documentos, digamos que quedan arriba, ¿no? En la fila de documentos por revisar. Entonces va a ser un poquito más ágil el proceso. Y ya por último, para terminar, quiero platicarles acerca de el proyecto, no, perdón, del foro integrador. Este foro integrador, ustedes han estado participando de él estos días, van a cumplir sus 5 días de participación, como lo dicen las reglas, pero es muy importante que sepan que yo no puedo calificar el proyecto, el foro de integración hasta el lunes de la siguiente semana. Y como ese foro forma parte de su calificación, aun cuando ustedes ya hayan terminado y aun cuando ya sea domingo, no les va a parecer que ya tienen el 100% de las actividades hechas. Eso no lo van a ver ahí ya 100% terminado, porque les va a faltar ese piquito del proyecto integrador, perdón, del foro integración. Ay, me estoy haciendo pelotas, que es el 8%. Cuando yo califique su foro de integración, entonces ya van a poder ver ahí completado. Pero yo no puedo calificar antes del lunes. Yo me tengo que esperar hasta que terminen todos los días de participación del foro, que para contestar la pregunta de Nayeli, incluye sábado y domingo. ¿Ok? Si ustedes no han participado del foro de integración y participan hoy por primera vez, tienen miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para completar sus 5 días. O sea que tienen que participar hoy a fuerza por primera vez para juntar sus 5 días y ya no faltar ninguno. ¿Ok? Entonces, este es el último día que tienen para hacer su primera aportación y cumplir los 5 días. ¿Sí, Yulisa? Yo ya hice 4 aportaciones ¿Ok? en un día y aún así tengo que cumplir los 5 días. Sí. Sí, no importa, no tienes un límite de aportaciones. Mientras la discusión esté interesante y eso, tú puedes aportar 20 o 25 veces al foro las que tú quieras, pero tienes que cumplir los 5 días. Ok, esa era mi duda. Gracias. Listo. Kenia, muy bien. Has estado entonces, si llevas 3 días hoy, quiere decir que has estado participando desde el lunes. Perfecto. Ya nada más con 2 días más terminas tus aportaciones y acuérdense siempre de que las aportaciones van en un sentido, ¿no? No, no se vale entrar a poner buenos días, hay que ir contestando según las instrucciones que se dieron del foro integrador y con esa conciencia de que no van a ver el 100% de su módulo terminado hasta que yo califique el foro de integración, para que no se vayan a poner como nerviosas si es que llega el domingo y dicen, no, ya se acabó la semana y no tengo el 100%, es por esa razón, ¿vale? ¿Alguna duda o comentario hasta acá? ¿Ok? Entonces, bueno, con eso creo que, a ver, Mari León, para el día lunes estará abierta la plataforma. La plataforma sigue abierta la próxima semana, unos 2 o 3 días. En la sesión del viernes les explico por qué sigue abierta, para qué asuntos y qué día va a ser el último día que puedan ingresar, Mari. ¿Es necesario poner segunda participación? No es necesario, no es necesario porque yo las voy a revisar todas de cualquier manera. Yo cuando las leo, cuando yo voy a evaluar, a pesar de que estoy entrando diario al foro a leer, cuando yo evalúo, pongo su nombre, ¿no? Entonces voy a revisar las participaciones de Vanessa y me va a salir Vanessa y todas sus participaciones, nada más las de Vanessa.
Entonces yo me voy a dar cuenta cuál es la primera, cuál es la segunda, cómo terminó, cuáles fueron sus interacciones, ¿ok? Entonces no tienen que especificarlo así en su aportación, a menos que así lo quieran hacer, no es necesario y no les afecta el no hacerlo. ¿Dudas, preguntas, algún comentario? Listo. Entonces, me parece que terminamos esta sesión de inicio de semana 4. Voy a escribirles mañana para ponerles en qué horario finalmente queda la de la sesión del viernes. Si no pueden entrar, recuerden, no se preocupen. De todas maneras, yo tengo anotado quiénes han estado presentes, quiénes han estado entrando, entonces no quiero que se hago bien por eso, ¿vale? Y felicidades, felicidades por llegar a esta semana de cierre. Aquí es el momento donde hay que apretar y ahora sí que dar todo, todo, todo en el proyecto integrador para poder alcanzar todos esos puntos. Muchas felicitaciones. Siguen contando con mi apoyo, siguen contando con mi ayuda para lo que necesiten y muy buenas noches. Azucena, ahorita les platico del perico. Si alguien se quiere quedar a escuchar la historia, bienvenido. Si no, rápidamente se la debía a Azucena y a su niña. Entonces, ahorita les cuento la historia del periquito que tenía. Y quien ya se tenga que retirar, les agradezco muchísimo su presencia. Muy buenas noches. Aquí estoy para seguirles apoyando en lo que necesiten. Ok, María. Buenas noches y muchas gracias. Que descansen igualmente. Azucena, ¿están por ahí todavía? Ah, listo. Ok. ¿Cuál es tu nombre, nena? Ay, creo que no te puedo escuchar muy bien. Arandi Aranza Pérez. Ok, Arandi. Te puedo llamar Arandi, ¿va? Mira, yo vivo en un lugar que se llama Cuernavaca, está en el estado de Morelos. No sé en qué parte de México tú estás, pero Morelos está en el centro del país, muy cerquita de la Ciudad de México. Y entonces a mi ciudad, que es Cuernavaca, le llaman la ciudad de la eterna primavera. Hay muchos árboles, es un lugar con mucha, mucha vegetación, muchas flores, muchos árboles y muchos animales, justamente. Donde yo trabajo en mi escuela, donde doy clases a todas las edades, desde los niñitos de maternal hasta niños de prepa y algunos viejitos, ya viejitos, como de la edad de mi papá. Entonces doy clases a muchas edades. Y en la escuela donde trabajo con los niños más pequeños, hay unos árboles muy grandes y todas las mañanas pasan volando muchísimos pericos que van en grupo. Y un día estaba en mi salón que está cerca de la entrada de la escuela y empezamos a escuchar unos gritos muy terribles, pues de un periquito. Y nos salimos y nos encontramos con que justamente había un perico que estaba em, como si estuviera agarrado con sus patitas así de una reja, no podía volar y estaba gritando como pidiendo auxilio. Era muy pequeño y se veía como que no tenía tantas plumitas y así. Tengo un video, ¿te lo muestro? Entonces salimos rápido. La muchacha que trabajaba en la escuela, amiga mía, se llama Angélica, y ella salió rápidamente a la calle a ver qué estaba pasando. En ese lugar donde yo vivo hay muchos perros callejeros. Entonces, pues nuestro temor era que pudieran comérselo, ¿no? Mira, aquí está. Estaba muerto de miedo, realmente tenía muchísimo miedo. Nos acercábamos y se ponía a gritar, lo metimos en esta caja, pero no podía volar, le faltaban sus plumitas acá abajo. Realmente se veía como un pajarito triste y tenía mucho miedo.
pues ninguno de nosotros nunca había tenido un ave, entonces no sabíamos muy bien qué hacer. Lo agarramos con una toalla y yo no tenía mascotas en ese momento. Ahorita tengo un gato, entonces la historia hubiera sido diferente si hubiera sucedido ahora, porque ya tengo un gato viviendo en mi casa. Pero en ese momento no tenía ninguna mascota. Entonces, para mí era fácil poderlo cuidar. Aquí hay otro, mira, agarré los 3 videos que encontré de cuando lo rescatamos. Mira, así estaba con su piquito abierto, hacía mucho eso con su lengua, no sabíamos qué le estaba pasando, pero aparte se veía muy asustado y no volaba. ¿Qué pasa, chiquillo? Esa soy yo preguntándole a ver qué onda con el periquito. Era muy bonito y a mí me dio muchísima ternura. Mira, un niño llevaba plátano de lonche, entonces le pusimos el platito con plátano, le pusimos agua, pues para ver cómo lo podíamos ayudar. Bueno, la historia acaba en que decidimos, pues, preguntar, ver si había algún veterinario, si nos podían ayudar. Tenía como si tuviera gripa porque tenía como mucho moco en su piquito. Y me lo llevé a mi casa, lo llevamos con el veterinario, nos explicó que estaba muy lastimado, que seguramente lo había atacado algún perro, pero que además era un perico bebé y que intentando volar, quizás no lo había logrado, se había perdido y lo había atacado un perrito. Bueno, lo inyectó, le puso antibióticos, nos dio muchísimos cuidados que teníamos que tener con él y yo me lo llevé a mi casa. Y lo tuve conmigo muchísimo tiempo. Le llamaba nena porque nos dijo que era hembra. Entonces, pues le decía yo nena. Ahí con mis alumnos, pero como era de la escuela realmente y los niños estaban muy entusiasmados y lo cuidaban mucho, ahí en la escuela le construyeron mira, yo les doy a los niños una clase que se llama ocupaciones y hacemos algunas cosas de carpintería. Se había caído uno de los árboles y los niños recuperaron ese árbol, llevaron de sus juguetes que tenían de madera, este es mi salón, y metimos esa rama del árbol y aquí lo pusimos, mira. Le pusieron este palito, le pusieron una tabla para ponerle su comida y poco a poco el periquito cada vez estaba más contento. Era muy chistoso porque intentaba volar, pero no volaba muy lejos y tampoco volaba muy alto. Y no dejaba que lo agarraran todos, dejaba que lo agarrara yo. Y si lo agarraba otro niño, entonces volaba y volaba hacia mí. Aquí hay otra foto, mira, se está limpiando sus plumas. Y ahí lo ponía y yo daba mis clases. En ese entonces daba clases de inglés, entonces el periquito ahí estaba aprendiendo inglés. Todas las clases con todos los niños. Y no volaba, se subía por acá, se pasaba por el puente y así. Cuando me lo llevaba a mi casa, lo soltaba en mi casa, así como tú tienes a tu periquito suelto, y estaba conmigo en mi casa todo el tiempo. Aquí tengo otras evidencias. Entonces yo me ponía a calificar mis tareas y él se acostumbró a estar así, como lo tenía el otro día tu mamá. Me ponía un trapito porque se hacía popó sobre mi ropa, eso sí. Entonces me ponía a calificar con él ahí y si yo me paraba y caminaba a la cocina, caminaba detrás de mí a la cocina, pero no lograba volar, solamente caminaba. Aquí hay otra foto. Y así estábamos, todo el tiempo estábamos así, como tú estás, justamente ahora. Y ya, fuimos muy felices durante 3 semanas o un mes, más o menos, pero alguien de por ahí cerca de la escuela como que dio aviso de que nosotros teníamos un perico en la escuela. Y entonces fue una persona que su trabajo justamente es cuidar ese tipo de aves y ese tipo de especies. Y entonces fue y nos dijo, bueno, ¿de dónde salió el pájaro? ¿Por qué lo tienen? Porque hay personas que no son tan buenas y los venden cuando son muy chiquitos o así, y eso no está bonito. Entonces, esta señora pensó que nosotros lo habíamos robado. Y, y bueno, ya fue, le platiqué lo que había sucedido, que lo habíamos encontrado, que lo llevamos con el veterinario y todo. Y bueno, ella nos dijo que tenían un lugar donde se llevaban a estos animalitos, los cuidaban, los rehabilitaban y los llevaban a su hábitat natural, porque yo estoy en el centro de México, como te dije,
y nos dijo, este pajarito tiene que estar hasta allá abajo por Tabasco y por Chiapas. No sabemos cómo llegó hasta el centro del país, pero él tiene que estar hasta allá abajo. Entonces, bueno, no hubo manera de que yo le pudiera convencer a esta señora de que lo amaba muchísimo y que me dejara quedármelo. No me lo permitió, pero lo que sí me prometió es que lo iban a cuidar mucho y que iba a ser un pajarito muy feliz y muy sano. Nos agradeció por haberlo llevado al veterinario. Me despedí de él, se me salieron mis lágrimas, él me dio sus picotazos que me daba. Y yo le pedí a esta persona que me mandara fotos de él cuando ya estuviera rehabilitado y todo. Y le dije, de verdad que yo actué de buena fe, ¿no? Yo quise ayudarlo y pues él me ayudó a mí porque me hizo feliz, muy feliz durante estas semanas. Yo nunca había tenido un ave y para mí fue muy especial darme cuenta de las bonitas mascotas que son. Entonces aprendí mucho con la nena, que era mi perico, que ahora vive en Tabasco con un grupo de pericos. Me mandó fotos esta persona, ya sé que está ahí, que es un ave muy feliz. Y yo pienso que él se ha de acordar un poquito de mí a veces. Eso ya tiene 1 año y medio y yo pues no lo olvido. Me dijo esta persona que las aves viven como 80 años y yo espero que la nena viva esos 80 años y que sea muy feliz y que siempre se acuerde que hay una señora en Cuernavaca, pues que lo acompañaba y que él me acompañaba a mí. Y ahí termina mi historia del perico que tenía pendiente. A mí mi tío me regaló uno igual y lo trajo de Cuernavaca, Morelos, del rancho de Joan Sebastián. Ah, sí, sí, sí. Y el cotorro repetía lo que decíamos. Ese era mi gran sueño. Mi gran sueño era, la verdad, enseñarle a decir el nombre de mis hijos para que los regañara. En lugar de que yo los regañara, que fuera el perico el que le gritara, Mateo, báñate, y así. Ana María, vámonos. Pero pues no llegó ese momento. Lo que sí sé es que es un perico feliz, sano y libre. Entonces, qué bueno que tienes ahí a tu pajarito, qué bueno que se ve que es una familia que lo cuida mucho, que lo quiere mucho y que les da muchísimas alegrías. Qué bonito que nos lo compartan en su cámara también. Pues de hecho nuestro periquito hasta cuna tiene, es como si fuera un bebé. Ay, qué hermoso, qué bueno, qué precioso. Pues les agradezco mucho por cuidar y amar muchísimo a los animales. Mira, hasta cuna tiene. Los abandonó y se fue. Esa es la cuna, qué hermosa. Pues les agradezco de verdad mucho, mucho que me hayan dejado verlo. En realidad me acordé con mucho cariño de mi perico y bueno, pues ya, eso es lo que tenía pendiente compartir con ustedes. Muchas gracias a quienes se quedaron a escuchar esta historia y les deseo eso, que pasen muy buenas noches, que descansen, mucha suerte terminando esta primera semana de escuela. Y nada, felicitaciones a todos por el esfuerzo que se hace todos los días para continuar en esta misión. Muy buenas noches y nos vemos el viernes. Bye, chiqui. Adiós. Buenas noches y que descansen todos. Bye, Mari. También gracias por compartirnos de tus mascotas. Hasta luego a todos. Buenas noches. Bye.